Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses y el capítulo 5. Y por la gracia del Señor, con este serán 3 domingos que hemos podido invertir en este capítulo particular, viendo cómo el Señor ha querido otorgarnos lecciones divinas preciosas que claramente son necesarias de ser asimiladas por nosotros. Esta primera carta de Pablo a los Tesalonicenses y en particular este capítulo que nos ha convocado y nos seguirá convocando por esta jornada ha sido una gran oportunidad de parte de Dios para poder nosotros reconocerle a Él por lo que significan sus constantes recordatorios, el mostrarnos cómo muchas veces olvidamos lo que nos dice y Él se encarga de repetir y repetir aquello para que no haya duda de aquella verdad que Él desea comunicar. También ha sido una buena oportunidad para afianzar lo que significa nuestra... ¡Ah, los niños! Tienen que irse los niños. Yo los veía entusiasmados. Bueno, la clase de niños, por favor, si puede partir allá. Ustedes se lo pierden. La tía Marilyn va allá. La tía Alejandra también. Ha sido una gran oportunidad también para poder afianzar lo que significa nuestra escatología y, por cierto, una gran fuente de ánimo para alentarnos y exhortarnos, tal como también el pasaje nos ha convocado a considerar. Bueno, esta última sección de versos tendremos el privilegio, la opción, la oportunidad de poder estar mirando cuál es la exhortación que Pablo desea dejar a su audiencia y que nosotros también por alcance necesitamos tener presente. Acompáñame entonces allá. Voy a leer primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. La palabra dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por la oportunidad preciosa que tenemos de tenerla, Señor, de poder leerla y, Señor, de poder pensar en todo aquello que tú nos induces a practicar a partir de lo aprendido. Señor, gracias por la obra del Espíritu Santo para recordarnos todo lo que es necesario y guiarnos a toda la verdad, por enseñarnos tu palabra en aquello que sabemos sin él sería imposible de comprender. Y, Señor, también gracias por el privilegio de ser iglesia y por saber que en el marco de la común fe, Señor, podemos estar estimulándonos unos a otros a avanzar precisamente en lo aprendido. Señor, quisiera rogarte que me ayudes a poder comunicar con fidelidad aquello que tú enseñas en el texto y que juntos, Señor, seamos convocados a poder avanzar de la manera que tú esperas, conformando nuestra vida día a día a la imagen de Jesucristo, aquello que sabemos por tu gracia podemos experimentar. Gracias por este día, Señor, por tu verdad. Gracias por la palabra que será expuesta en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Si hacemos una pequeña recopilación de aquello que hemos visto hasta ahora, hemos aprendido cómo Pablo ha abordado este asunto del día del Señor, recordando a los hermanos, en primer lugar, que ellos sabían lo que era ya necesario sobre esto. Él tenía claro allá que los hermanos, ya sea por la instrucción que él les había asignado al principio de su cristianismo, como también con la información que ya estaba en el Antiguo Testamento, podían reconocer que el carácter del día del Señor sería profundamente doloroso, sería también inminente y repentino. Con ello en mente, Pablo también ha aprovechado de hacerles un recordatorio del peligro de querer poner fechas a aquellos elementos, situaciones, instancias que solamente están albergadas en la soberana mente de nuestro buen Dios. En ese sentido, entonces, aprendimos sobre lo que era la descripción de este día específico
tal como la Escritura lo ha mencionado. También hemos aprendido hasta ahora sobre la distinción manifestada. Los versículos 4 y 5 de esta epístola nos señalan aquello. Si me acompaña, por favor, allá en su Biblia, notará que señala lo siguiente: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y con ello, el apóstol Pablo señala a los creyentes que son parte de la iglesia que ellos no serán participantes de ese día terrible de juicio, y además les muestra la razón precisa de por qué ellos estarán exentos de aquella situación, y es porque por la gracia de Dios han sido receptores de lo que significa la salvación y el privilegio de poder ser luz, habiendo sido tinieblas, el privilegio de poder ser hijos del día, habiendo sido hijos de la noche, hijos de la oscuridad. Hoy nos vamos a enfocar, dicho todo eso, en lo que es la exhortación final del apóstol Pablo, con una idea clara en su mente, la de poder mostrar a los cristianos que así, en consideración de lo que son en su naturaleza ante Dios, estén dispuestos a vivir coherentemente al respecto. Vamos a ver, versículos 6 al 11, es lo que llamamos el deber expresado, el deber expresado. La palabra del Señor dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que se duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La frase "por tanto", que es la que comienza esta sección, hace hincapié en la relación inseparable que existe entre la naturaleza de los cristianos y lo que significa su comportamiento, entre lo que es el carácter del verdadero creyente y lo que involucra su conducta. En palabras muy claras, lo que está haciendo este conector, por tanto, es convocar a la audiencia a entender, así como Dios te hizo ser un hijo de luz, tú lo que tienes que hacer necesariamente es vivir en coherencia con aquello, es decir, vivir como lleva adelante su vida alguien que es un hijo de luz. Estas convocatorias a la vida práctica cristiana, a una vida correcta en Él, esta convocatoria a ser dignos de una vida que se ejecuta, es algo muy común en la Escritura. Santiago nos dirá que no debemos ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores. Y Pablo constantemente está dando luz a aquello, siendo una de ellas muy claras en el contexto de este libro. Si usted me acompaña, por favor, allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, notarás cómo en el versículo 12 el apóstol Pablo le señala allá a su audiencia: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que andéis como es digno de Dios. Y es porque todo lo que sabes, es porque todo lo que has aprendido, todo lo que se te ha enseñado en el Señor, todo aquello que eres debe provocar algo en tu vida, debe tener un efecto en tu diario caminar. Y es lo que Dios espera que tú y yo consideremos. Pablo acaba de señalar que los hijos de Dios son hijos de la luz, son hijos del día. Por lo tanto, es esperable que en coherencia con aquella realidad estén dispuestos a vivir como corresponde. O en palabras del mismo Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Bueno, entonces, andad como hijos de luz. Por lo tanto, mis queridos, en vista de lo que Dios nos hizo ser como sus hijos, en vista de la verdadera realidad, la verdadera naturaleza, la verdadera condición que Él te ha dado, lo que corresponde entonces es que estemos dispuestos a vivir como Él lo desea. Y para eso tenemos allá especificaciones claras que deben estar siempre presentes en nosotros para no eludir preciosa responsabilidad, precioso privilegio. En primer lugar, la primera convocatoria otorgada es la siguiente: no te duermas, no te duermas. Acompáñenme allá en su Biblia, por favor. Primera a los Tesalonicenses 5, versículo 6, comienza de la siguiente manera. El relato señala: por tanto, no durmamos como los demás, no durmamos como los demás.
El término durmamos allá en el griego es una palabra diferente al que vimos allá en el capítulo 4, haciendo referencia de los muertos en Cristo que están durmiendo físicamente a la espera de lo que será ese nuevo cuerpo que el Señor les dará. Pero lo cierto es que acá la palabra está apuntando directamente a aquellas personas que viven como si fuesen de la noche, que se han dormido, que se han dejado estar. En palabras prácticas, un término que habla de una apatía espiritual, o lo que significaría en la práctica una indiferencia moral, es decir, personas que de pronto están viviendo como si no estuviesen viviendo. Esa es básicamente la idea ya. La descripción bíblica de este sentir, de este concepto de dormir, aparece reflejada en pasajes en la Escritura, tales como el que encontramos en Efesios, capítulo 5, versículo 14, que señala: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo, señalando cómo la audiencia de Pablo a los Efesios necesitaban recapacitar, reconsiderar que no estaban viviendo en coherencia con su verdadero carácter y por lo tanto su actitud de dormirse los laureles, su actitud de pronto de dejar de lado aquello que era trascendente, obviamente les hacía enfrentar costos duros en su relación con Dios. Mire, los demás que aparecen descritos allá en 1 Tesalonicenses 5, diciendo que no debemos dormir como los demás, hace referencia a los incrédulos. Aquellos sí, por naturaleza, son los que están permanentemente dormidos. Son aquellos que son parte de la noche, de las tinieblas, de la oscuridad, aquellos que se mantienen alejados de cualquier concepto de la verdad de nuestro Dios. Los incrédulos no están despiertos a las realidades espirituales. Ellos son los que carecen de todo sentido de luz, viven bajo el engaño, piensan que están despiertos, pero lo cierto es que su verdadera condición, según la Escritura, es la de muerte espiritual, muerte en sus delitos y pecados. Ellos son esclavos del pecado, son esclavos de sus propios vicios, esclavos de sus propios apetitos carnales. Los no creyentes son aquellos que verdaderamente están dormidos, son los que no tienen ojos para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Son aquellos que ponen su vista en las cosas que se ven, pero jamás pueden apreciar aquellas que no se ven. Y la razón es porque Pablo dice a los corintios, tienen una venda en sus ojos que no les permite apreciar. Ellos tratan cualquier enseñanza bíblica como si fuese una locura. Viven como si nunca van a experimentar el juicio de parte de Dios. Por lo tanto, cuando llegue aquel día, los va a sorprender como ladrón. Cuando llegue aquel día terrible de dura expectación sobre el ser humano en esta tierra, ellos sufrirán el costo involucrado. Ahora bien, sabemos que los creyentes, por naturaleza, somos hijos de luz, somos hijos del día. Hemos sido alumbrados por Cristo, hemos sido alumbrados por la verdad de su palabra, y por lo tanto lo natural sería que tú y yo estuviésemos constantemente viviendo en esa consistencia. Pero lo cierto es que, aunque no permanecemos en la lógica de las tinieblas, aún los verdaderos cristianos, teniendo una nueva naturaleza, están encerrados en un cuerpo miserable de muerte. Y que de vez en cuando trata de empujar a nuestra propia vida aquellos elementos que son incorrectos, entre otros, el de dormirse, el de manifestar una apatía espiritual, el de empezar a claudicar en todo lo que significa aquello que en momentos constantes de nuestra vida hemos creído para con Dios. Muchas veces los verdaderos discípulos, así como los discípulos que acompañaron a Jesús a orar en el Getsemaní, están, por más que han sido convocados a velar y orar, a no dormirse, durmiéndose y durmiéndose. Y allá es cuando se hace tan necesaria la exhortación que nosotros necesitamos escuchar. No te duermes, no te duermes, no te duermes. El recordatorio es tan necesario, porque aunque es cierto que las personas del día no van a participar constantemente de la oscuridad, el caminar incluso brevemente por allí puede hacer perder tu seguridad en momentos palpables en quién es Dios. De pronto puede generar en ti lo mismo que el apóstol Pedro dijo a su audiencia ya en la segunda carta, olvidarte de lo que significó el perdón o la purificación de tus antiguos pecados en Cristo. ¿Y por qué? Bueno, porque de pronto tenemos esa tendencia a pensar que una buena alternativa es dormirnos. Pablo va a señalar a los romanos, allá en el capítulo 13, versículos 11 al 14, lo siguiente. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues,
las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, puesto que tú y yo somos hijos de la luz, es lo que está diciéndole Pablo allá a los romanos. Es tiempo que te levantes, no pienses, no consideres que es una buena idea dormirte. Y la manera de poder estar en pie, de poder reflejar que realmente eres un hijo de luz, es que tus acciones van a reflejarlo a través de, es decir, andar como del día, honestamente, no en glotonería ni borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos en el Señor Jesucristo, sin proveer para los deseos de la carne. Para mí no deja de ser llamativo que Pablo en este pasaje en Romanos se incluya, tal como lo hace allá en primera los Tesalonicenses. Mira, acá en Romanos dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Si usted va a primera Tesalonicenses 5, va a leer allá en donde él está señalando con claridad, en el versículo 6, por tanto no durmamos, incluyéndose allá. Y es porque lo cierto es que no importa cuán experimentado sea o cuántos años tengas en el cristianismo, siempre estás expuesto a la posibilidad de quedarte dormido y no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. El Señor quisiera que tú y yo estuviésemos atentos al peligro que esto involucra, a la dureza que está incluida en el relajo que en algunos momentos podemos tener. Y para eso, esta primera convocatoria es claramente manifestada. La segunda que tú y yo podemos ver en el texto, el segundo principio, la segunda exhortación que podemos apreciar es la de ser sobrios y vigilantes. Sé sobrio y vigilante. Si vuelves allá, 1 Tesalonicenses 5, verso 6, señala, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, sino velemos y seamos sobrios. Pablo ha dicho, en primer lugar, aquello que no debemos hacer. ¿Y qué es eso? Bueno, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Ahora, él va a estar señalando aquello que sí hay que hacer. Es decir, recuerda que es tan importante entender en la Biblia que no solo debemos despojarnos de aquello que es incorrecto, sino que también debemos asimilar lo que es correcto. Así como debemos tener cuidado de no dormirnos. Es sumamente importante que estemos dispuestos a en contraposición a aquello, velar y ser sobrios, velar y ser sobrios. La palabra velar en griego quiere decir estar despierto, vigilante, apunta a vivir con una expectación constante. Es estar siempre en guardia, como un centinela que debe estar cuidando un lugar durante la noche y que sabe que no es parte de su atribución el hecho de quedarse dormido. Bueno, un cristiano debe considerar aquello. No es parte de nuestro carácter, no es parte de nuestra condición en el Señor, no es parte de nuestra nueva naturaleza el hecho de dormirnos cuando lo que tenemos que hacer es velar, es velar, es velar. La idea apunta ya a una escena en donde un militar está puesto en pie, firme, constante, atento, alerta de circunstancias que podrían suceder. No son pocas las condiciones o las situaciones en la Biblia en donde esto se hace notorio. Estas convocatorias a velar, a estar despiertos, a estar atentos, son tan frecuentes y muchas veces tienen connotación directa con lo que significa la escatología, es decir, sabiendo lo que va a pasar, cuánto más tú y yo deberíamos estar completamente atentos. Déjeme citar un ejemplo allá en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 35 al 37, en donde el Señor Jesucristo señala, por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Note eso. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dice, deben velar. Pero no solo a vosotros les digo, sino a todos les digo, velad, velad, velad. Mire la luz de lo que significa la realidad escatológica del terrible día de juicio que vendrá sobre el mundo entero. Es tan importante que los verdaderos creyentes estemos viviendo en guardia, estemos viviendo sin relajo, viviendo sabiamente, como la palabra del Señor nos convoca a hacer. Pero no solo el texto dice que debemos velar, sino que también agrega esto que debemos mantenernos sobrios. La palabra sobrio también es muy interesante. Se traduce como ser juicioso o practicar el dominio propio. La palabra en su uso práctico aludía a aquella persona que no estaba bajo la influencia de la embriaguez o sustancias que podían obviamente descontrolarle. Una persona sobria tiene capacidad sobre sí mismo, puede exhibir dominio propio
tiene la posibilidad de vivir una vida seria, equilibrada, calmada, tiene la posibilidad de poder tener claramente establecidas las que son las prioridades de su vida. Y claramente el Señor espera que eso sea parte de nosotros, parte de nosotros. Si lo apreciamos en su peso, vamos a notar que tanto ser sobrio como velar están profundamente conectadas, van de la mano y son usadas en la Escritura para mostrarnos no solo lo que debemos tener presente en consideración con aquello que va a pasar en el futuro, sino también para estar atentos con aquello que nos puede pasar ahora en el presente. Déjenme dar un ejemplo que seguramente será muy fresco a su retina espiritual. El apóstol Pedro señala a los creyentes en 1 de Pedro 5, versículo 8, note, sed sobrios y velad. Note otra vez, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Bueno, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. La razón por la cual somos presa fácil en muchas ocasiones de los ataques del diablo es porque en vez de velar y ser sobrios decidimos dormir. Y de pronto nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo fue posible? ¿Por qué? Ese segundo de sueño, esos 5 minutos más, espiritualmente hablando, que nos generaron un daño tan terrible, porque precisamente no estuvimos dispuestos a velar, a estar atentos, a estar en guardia, a saber que los días son malos. Mi querido, frente al peligro que nos acecha y frente a la realidad terrible que el mundo sabemos vivirá, los creyentes deberíamos ser quienes con claridad evidencien el hecho de velar, el hecho de ser sobrios y por supuesto el hecho de no dormir. Pablo va a reforzar esa idea con mucha fuerza en el versículo 7. Si usted me acompaña ya en su Biblia, mire lo que dice. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Esto es bien interesante, bien interesante. Los incrédulos no están atentos, no están alerta, y lo cierto es que obviamente no están interesados en ningún tipo de realidad espiritual correcta. En vez de eso, se duermen. Muy interesante, también Pablo menciona, están afectados por un montón de influencias ajenas a ellos, y eso los hace ser como aquellos que se embriagan. ¿Y qué quiere decir eso en la práctica? Bueno, son incapacitados para poder responder como deberían. Fíjate allá, alguien completamente embriagado, no tiene control sobre sus actos y francamente no tiene la capacidad de responder correctamente frente a aquello que se le solicita. Es por eso que cuando venga ese día los va a sorprender como ladrones y si francamente no lo esperarán. Es porque ellos viven en la espera de la oscuridad, en la espera de la noche, sin control sobre sus actos. Francamente, ese es el carácter de un incrédulo. ¿Por qué nosotros tendríamos que estar haciendo lo mismo que ellos? ¿Cuál es el sentido de aquello? Pablo está queriendo decir a los hermanos, ninguno, ninguno, ninguno. En contraposición a esa realidad de los incrédulos, Pablo señala en el versículo 8 al comenzar, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, seamos sobrios. Mis queridos, dado que no somos de la noche, dado que aquel día no nos va a sorprender como ladrón, dado que somos del día y por lo tanto, si andamos vestidos, porque en el día uno anda vestido, así debería ser. Vivamos de manera sobria, vivamos con el equipamiento correcto. Y allá está la tercera convocatoria, el tercer principio que tú y yo necesitamos considerar. No descuides tu equipamiento, no descuides tu equipamiento. Mira lo que dice el versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como yelmo. Mire, Pablo usa aquí la frase habiéndonos vestido. Esto es muy interesante, mis queridos. Es porque la figura de vestirse en la Biblia aparece en muchas ocasiones. Por ejemplo, usted va a considerar que la Biblia habla de que debemos vestirnos en el Señor Jesucristo, por ejemplo, o que debemos vestirnos con las armas de la luz. También Pablo va a decir en Efesios 6 que debemos tomar toda la armadura de Dios para enfrentar el día malo. Muy interesante. Pero lo cierto es que acá Pablo no está convocando a los creyentes a que se vistan, sino que señala que ya se han vestido. El problema con el cristiano no es que no tenga estas características que van a ser mencionadas acá, es que las olvida, es que no las usa como debería, es que se descuida en cuanto a lo que significa la importancia que este equipamiento tiene en el Señor para que podamos enfrentar correctamente la vida, para que podamos no dormirnos y por ende velar y ser sobrios. Este equipamiento es absolutamente fundamental. Esta vestimenta está asociada a la de un soldado que lleva adelante una guardia nocturna, pero que tal como un creyente vive la noche como si fuera el día. Es decir, está atento, está atento.
Por más que todos quieran dormir, Él se mantiene allá, preparado. Y obviamente no se deja llevar por las inclinaciones de su propia carne, que quiere decir duerme, 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 sino que avanza, avanza de la forma que es correcta. El equipamiento descrito es la coraza de fe y de amor y la esperanza de la salvación como yelmo. Y con eso Pablo va a describir tres virtudes cristianas que son bien reiterativas en la Biblia: fe, esperanza y amor. ¿Recuerda usted allá, por ejemplo, 1 Corintios 13:13, ¿no? Fe, esperanza y amor. Increíble, increíble. Y de hecho es algo que es notorio en la realidad de hermanos que están viviendo, porque francamente todos los creyentes tienen acceso a estos tres elementos desde el momento de su propia conversión. Si usted me acompaña al primer capítulo de Primera de los Tesalonicenses, por favor, va a notar cómo los tesalonicenses, que eran nuevos creyentes, tenían claramente establecidas en su vida estas tres virtudes. Mire lo que dice el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, note, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo notas? ¿Lo notas? Fe, amor, esperanza, fe, amor, esperanza. Mire, cada creyente, por más nuevo que sea en Cristo, cada nuevo cristiano, si su conversión ha sido auténtica, ha participado de la fe, del amor y la esperanza. Y Pablo está diciendo, ya que eso está contigo, úsalo, por favor. Ya que eso está contigo, no lo descuides. Ya que eso ha sido parte del regalo precioso que el Señor te ha entregado, precisamente allá está lo que tú necesitas para no claudicar, para no dormirte los laureles y para poder vivir de la forma que es correcta, poder vivir como es correcto. Los elementos descritos son defensivos, muy interesantes. Tanto la coraza como el yelmo se utilizaba para la defensa. Y es porque Pablo quiere dejar en claro de que estamos en una batalla. Esto es algo serio, no es algo fácil. Pero lo cierto es que tenemos lo necesario para vencer. Lo necesario para vencer. Vamos a ver aquellos elementos. En primer lugar, la coraza. Tú vas a apreciar, la coraza tenía gran valor. Obviamente es una de las metáforas predilectas de Pablo. Pablo va a usarla en algunas ocasiones. La coraza, que era parte de la vestimenta del soldado romano, cumplía el propósito de proteger aquellos órganos vitales, obviamente el corazón incluido dentro de aquello. Era muy importante que los soldados pudiesen estar cubiertos allá, porque de esa manera podían evitar una muerte rápida y dura, obviamente, con todo lo que eso involucra. Y él está diciendo que esa coraza debe ser de fe y de amor. La fe nos habla de nuestra ligación con Dios. Usted debe saber que es evidente que nuestra capacidad de creer en Dios es lo que se conoce como fe. Nuestra capacidad de poder confiar en lo que significa la salvación que hemos recibido es francamente aquello que se conoce en la Biblia como fe. La posibilidad de mantenernos firmes y constantes en Él es aquello que podemos lograr mediante lo que significa la fe. Él nos ha dado en su palabra múltiples promesas para diferentes contextos y situaciones. Cada vez que tú y yo acudimos a esas promesas y las creemos, estamos ejercitando esa fe. Por el contrario, cada vez que eludimos esas promesas, las ignoramos, las rechazamos, estamos expuestos ¿a qué? Bueno, obviamente a dormirnos. Y claramente, a no ser sobrios y no velar. La fe nos recuerda que nuestros pecados han sido perdonados. La fe nos ayuda a saber que ya no hay condenación para los que están en Cristo. La fe es la que nos permite saber que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es la fe, es la fe. Y pocas veces estamos nosotros considerando cuán importante es para poder mantenernos firmes frente a las asechanzas que podemos enfrentar o aún frente al juicio futuro que sabemos que este mundo experimentará y que nos debe dar luz de cómo debemos movernos en la actualidad. Si la fe habla de nuestra ligación con Dios, lo cierto es que el amor es claramente la demostración de esa ligación. Demuestra, francamente, que realmente he tenido una fe en Jesucristo. Amar a Dios por sobre todas las cosas es parte de lo que Él ha establecido. Recuerda usted que la ley se resume en estos dos mandatos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tú notas allá qué importante es poder ejercitar ese amor que ya ha sido derramado sobre nosotros, como le dice Pablo a los Corintios, y que simplemente necesitamos estar dispuestos a ejecutarlo, a ejecutarlo. Ahora tú podrías preguntarte por qué el amor me defiende del peligro, por qué el amor me ayuda frente a la adversidad, y déjeme decirlo, porque evidentemente esa es una de las funciones del amor. Mire, cuando usted ama correctamente a Dios, usted evita un montón de peligros internos, por ejemplo, egoísmo, orgullo.
es porque usted sabe ponerse en el lugar que le corresponde cuando usted sabe el lugar que a Dios le corresponde. Si usted ama a Dios, usted ya no se está poniendo en ese lugar. Y eso le ayuda a evitar un montón de ataques peligrosos. El egocentrismo que se genera fácilmente en nosotros. Al saber que nuestro amor está volcado a quien realmente lo merece. Eso es una gran herramienta de defensa. Cuando usted ama a los demás como debe ser amados, estimando a los demás como superiores a uno mismo, como dice Pablo allá a los romanos, usted está evitando un montón de peligros que involucra el hecho de obstinarse, de envanecerse, porque francamente está amando como debe amar. El amor nos ayuda muchísimo para que nosotros podamos evitar todos aquellos ataques que se generan de manera interna, pero lo cierto es que nos ayuda también a poder evitar todos aquellos ataques que vienen de manera externa. La Biblia dice, por ejemplo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Es que la única razón por la cual tú puedes no amar al mundo es porque amas correctamente a Dios, es porque te das cuenta que no hay comparaciones, porque estás lleno en Él, estás completamente pleno en Él, Él es todo suficiente para ti. Por lo tanto, no hay ninguna razón de darle al mundo o darle al diablo algún lugar que no le corresponde. El amor es una gran diferencia, Y yo estoy pensando, como muchas veces el amor correcto que podemos tener, por ejemplo, en nuestros esposos y nuestras esposas, no solamente es una gran oportunidad para disfrutar la plenitud de ese amor genuino que representa la relación de Cristo con la iglesia, sino que además nos evita el peligro de estar mirando donde no debemos mirar, de estar pensando donde no debemos pensar. Queridos, es porque usar las herramientas que Dios nos ha dado no solo es una gran oportunidad para poder vivir la vida cristiana de manera plena, sino también para poder evitar peligros que sabemos que están latentes. El amor, según la Escritura, nos lleva a la obediencia. Fue Jesús quien dijo en Juan capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la forma gráfica como tú realmente demuestras tu amor es obedeciendo a Dios. Por lo tanto, claramente estás protegido cuando amas. Porque al hacer lo que Dios dice, estás viviendo bajo el resguardo de su voluntad, bajo el resguardo de su soberana y perfecta voluntad. Mis queridos, Pablo ha señalado que el equipamiento de esta coraza involucra fe y amor. No puedes sacar una de la otra. Muy interesante. Si solo piensas en la fe, bueno, podrías ser un gran intelectual, o si podrías tener un gran conocimiento religioso, pero lo cierto es que no podrías quizás pasar lo que significa esa esfera de ser un religioso. Si tienes solo amor, probablemente estaría lleno de sentimentalismo, y lo cierto es que, francamente, no tendría mucha profundidad lo que significa el ejercicio de aquello. Lo que está diciendo Pablo es que la coraza está compuesta de la fe y el amor, elementos inseparables que deben ser latentes en nosotros como creyentes. Ya han sido dados, por lo tanto hay que usarlos. Y él señala allá en Gálatas capítulo 5, versículo 6, que la fe obra por el amor. Por lo tanto, no los separamos, no los desvirtuamos, no los eludimos, los usamos. Ama a Dios, ama al prójimo, confía en Dios. Vas a estar librándote de un montón de situaciones de peligro porque vas a estar haciendo lo que debes hacer. Pero no es solo la coraza la que se describe acá como parte del equipamiento que Dios te ha dado. También la Biblia nos habla en el versículo 8 de la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. Mire, el yelmo, en el caso del soldado romano, era ese casco protector que utilizaban para proteger, no su cabeza. Usted debe saber, obviamente, si hay mucha exposición en nuestra cabeza y un golpe certero allá claramente puede afectar absolutamente todo. Si pierdes la cabeza, bueno, pierdes todo el funcionamiento de tu cuerpo. Por lo tanto, claramente el casco o el yelmo tenía una gran función de protección. Lo cierto es que tiene un sentido lo que Pablo está diciendo, porque hay muchos ataques que vienen directamente a nuestros pensamientos. Muchas ideologías, muchas hipótesis, muchas teorías, sin duda alguna, muchas herejías, vienen de pronto y como nos estamos durmiendo, entran fácilmente. Como no estamos apropiándonos de ese casco, entran fácilmente y de pronto personas de allá que estaban con nosotros sentados en la silla del lado nunca más fueron vistos. Y de pronto, es decir, personas que están, negando ciertas cosas que en algún momento afirmaron, es porque de alguna u otra manera no solamente los cristianos podemos cometer el error de temporalmente evadir ciertas creencias o responsabilidades, sino que además el evadirlas permanentemente refleja el carácter de un no cristiano. Es muy interesante, Pablo está diciendo lo que tú y yo necesitamos para proteger nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos de los ataques que vendrán. Es francamente usar el yelmo, y ese yelmo es, note lo que dice, la esperanza de salvación.
Note, muy interesante, está hablando de la esperanza de salvación. Esto llama muchísimo la atención. Mire, él no está diciendo la salvación que has recibido, note, en términos pasados, porque la recibimos, eso se llama o no regeneración, redención. Hemos recibido la salvación el día de nuestra visitación. No está hablando de la salvación en tiempos presentes, ¿no? De la santificación. Dios nos está santificando producto de la salvación que nos ha dado, nos está haciendo cada día mejor y mejor conforme a la imagen de Jesucristo. No, está hablando de la salvación final, la esperanza de salvación. Está refiriéndose a la glorificación, ese momento en donde tú y yo estaremos cara a cara con nuestro Dios sin este cuerpo miserable de muerte. Y ahí es donde Pablo dice, necesitas poner tu esperanza para poder evitar dardos que pueden llegar a tu mente. Muy interesante esto, déjenme explicarlo de esta manera. Pablo señala, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El texto está diciendo, van a haber aflicciones, sí, las van a ver. No debes pensar que es una cosa extraña que acontece, como dice Pedro, es algo normal, van a enfrentar situaciones difíciles como cristianos. Pero lo cierto es que él dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. ¿Qué está diciendo? Bueno, puedes vivir el tormento presente, puedes vivir situaciones de adversidad presente sabiendo que hay una esperanza gloriosa que a la luz de esa eternidad que conlleva, obviamente hace que esto sea absolutamente nada, nada. ¿Cómo no va a ser eso una herramienta de defensa en los momentos en donde queremos ceder o dormir? El saber que nuestra eternidad está ya involucrada en lo que significa la perseverancia, la persistencia, el hábito común de poder establecer realmente siguiendo dónde debe estar, dónde debe estar. Mis queridos, los ataques que pueden venir en momentos específicos a nosotros pueden ser enfrentados con firmeza, con este equipamiento que el Señor se ha encargado de dar. Y la realidad de esta esperanza nos preserva de la seducción de este mundo, pues en la medida que tenemos esa esperanza viva dentro de nosotros mismos, vamos a querer mantenernos puros como Él es puro. Es una consecuencia natural. Déjenme explicarlo, como Juan lo señala allá. En primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Juan dice lo siguiente, amados, mire, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Note lo interesante que está diciendo el texto allá. Amados, somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, somos hijos del día. Pero lo cierto es que aún no está todo completo, falta la glorificación, todavía falta sacar este cuerpo. Bueno, cuando eso pase, cuando Cristo venga, recuerde allá la escena, 1 de Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar por siempre con el Señor. Dice la palabra del Señor, seremos tal como Él es. Colosenses dice, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. ¡Wow! Como el cuerpo de Cristo resucitado. Este está bueno, ¿no? Este no está tan bueno. Ese está bueno. Y él dice allá, tener esa esperanza, tener ese gozo, ese anhelo, tener esa realidad consciente, te hace más puro. Debería ser más puro. Debería ser más puro. Es porque saber que aún cualquier lucha con mi propia carne terminará algún día, me hace pensar que puedo tratar de adelantar un poco el camino, ¿no? Y querer vencer, querer dar gloria a Dios, querer vivir en tu santificación. Mis queridos, la esperanza servirá para guardar nuestra mente, para encauzar nuestros pensamientos, para establecer bien nuestras prioridades en la vida. Nos va a servir como un yelmo, nos protegerá del desánimo, va a ayudarnos en la distracción y obviamente nos va a evitar el hecho de poder estar expuestos a esos dardos que vez tras vez empiezan a llegar. Me llama mucho la atención que Pablo menciona estas tres virtudes con cierta frecuencia, mostrando cómo estas no son impávidas o que se mantienen inmóviles, sino que más bien son acciones constantes descritas en la Biblia. Cuando tú miras, por ejemplo, el concepto de fe y de esperanza, te das cuenta que no hay ninguna asomo de incertidumbre cuando Dios habla de ello. La fe en el mundo es muy interesante. La gente habla de fe como algo superfluo, algo que puede funcionar, algo que no puede funcionar. Había mucha gente que tenía fe de que Colo Colo se iba a salvar, ¿o no? La semana pasada, ¿o no? Pero lo cierto es que aunque podían asumir la terminología o la confianza, no podía haber una certeza absoluta. De hecho, fue un milagro.
que se salvara. Bueno, el punto es que la fe que el mundo utiliza está llena de incertidumbre. La esperanza que el mundo utiliza absolutamente lo mismo, ¿no? Esperamos que el clima sea menos caluroso mañana, pero otra vez es algo superfluo. No podemos asegurar si eso será así. Bueno, cuando la Biblia habla de fe y esperanza, son verdades ciertísimas, ciertísimas. No hay duda alguna de que eso va a ser así, tal como Dios lo diseñó. Cuando hablamos específicamente de la esperanza, hablamos de lo mismo. Cuando hablamos del amor, es exactamente lo mismo. No es un sentimiento nebuloso que viene y se va, hoy te amo, mañana no te amo. Lo cierto es que el amor, según la Biblia, es una determinación de la voluntad permanente, constante, una determinación de la voluntad servicial, servicial. Todo eso es activo, muy activo, muy activo. Fe, esperanza y amor. Y mis hermanos, lo necesitamos, lo necesitamos. Es bien llamativo. Pablo ha dicho, habiéndose vestido de aquello, ustedes lo tienen y yo lo tengo. Hay que vivir, hay que vivir. Una cuarta cosa, cuarta indicación o cuarto principio que debemos tener presente a la luz de ese día terrible de expectación y a la luz de la realidad que nosotros aún vamos a vivir mientras sigamos acá con esta vía. Debemos animarnos junto al pueblo de Dios. Mira lo que dice versículos 9 al 11. Primero los Tesalonicenses 5, versos 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mira, el último principio que es expresado acá en el texto nos lleva a considerar la razón y el propósito de por qué deberíamos animarnos, por qué deberíamos edificarnos después de todo lo que se ha aprendido. El verso 9 comienza así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, tal como hemos aprendido al meditar en esa porción, se debía obviamente Pablo a responder por medio del escrito lo necesario para animar el corazón de los hermanos en Tesalónica, porque habían sido afectados con engaños que señalaban que ellos ya estaban viviendo el día del Señor. Entonces Pablo les escribe y les dice, no se dejen engañar por lo que digan, aunque digan que yo lo dije, yo no he visto eso, porque lo cierto es que el día del Señor va a venir en el futuro, no es lo que están viviendo ahora. Ustedes no van a experimentar aquello tal como se les enseñó al principio. Eso es lo que Pablo va a estar señalando constantemente a través de su relato. Y lo cierto, lo interesante de todo eso, es que Pablo está utilizando todo esto para poder mostrarles que ese yelmo de la esperanza de salvación debía estar latente, porque si realmente estuviese firme en ellos, ellos podrían seguir aguardando por lo que vendría. Es porque lo cierto que saber que la salvación va a ser completada en nosotros nos ayuda a poder dimensionar que lo malo se va a acabar y por ende seremos liberados de todo un sinfín de terribles situaciones, incluyendo lo que significa el día del Señor. El día del Señor. Ahora bien, esta esperanza no se sostiene en la vulnerabilidad de nuestros propios corazones engañosos y perversos. Esa esperanza no se sostiene en nuestra carne, que también actúa con, de vez en cuando, mayor fragilidad de la que quisiéramos. Esa esperanza se sostiene en dos elementos trascendentes que Pablo va a citar acá. En primer lugar, la determinación soberana de nuestro Dios, y en segundo lugar, la obra expiatoria de Cristo. Mire, versículo 9. El texto relata lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios. Mire, Dios es el que no nos ha puesto para ello. Eso es muy interesante. No es que tú te saliste, ¿no? No es que tú te lo mereces, ¿no? No es que yo me lo merezco. Lo cierto es que Dios no nos ha puesto para ello. Él, por el puro afecto de su voluntad, ha determinado que aquellos que en Él ha decidido puedan tener el privilegio de poder evitar lo que significa la ira terrible, el juicio y la dura expectación sobre el mundo incrédulo. A fin de cuentas, cuando miramos lo que la Escritura nos enseña, toda la gloria es para Él. Por lo tanto, tratar de arrojarse algo de esa gloria, tratando de darme a mí algo de función en eso, francamente es algo que no me corresponde, es indigno. Toda la gloria es de Él. Y cuando nos damos cuenta de la realidad de que no fuimos nosotros los que estábamos en busca de la luz, sino que lo cierto es que Él fue el que nos llamó a su luz admirable, estando en tinieblas nosotros, como dice Pedro, nos damos cuenta que el rescate de la ira se produjo precisamente porque Él quiso rescatarnos por parte de su obra. La esperanza que tú y yo podemos tener en la obra futura de glorificación se arraiga francamente en el hecho de que Él ya hizo algo trascendente. Y obviamente sigue obrando en coherencia con aquello. Sigue obrando en coherencia con aquello. No nos ha puesto Dios para ira, dice, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Ha sido Dios quien por el puro afecto de su voluntad ha determinado
que los creyentes tengan la posibilidad de ser liberados de su propia indignación. Recuerde usted, es su propia ira, su propia ira. Mire, la palabra ira en griego apunta no a lo que nosotros conocemos frecuentemente como ira, como un arrebato temporal, ¿o no? Como, levántate tú que duermes. Sino que más bien apunta a algo que va mucho más allá. Es una ira final, interna, retributiva, justa, dura, permanente. Esa ira es la que está siendo descrita acá. Y obviamente, aunque esa ira incluye el fuego del infierno, que por la eternidad va a ser el receptáculo de todos aquellos que han negado su corazón a Dios. Lo cierto es que incluye, por contexto, el día del Señor, que será parte de esa ira terrible, que será manifestada sobre el mundo entero. La palabra del Señor dice que los creyentes hemos estado exentos de manifestar esa ira. Y la razón por la que estamos exentos de esa ira es porque Jesucristo cargó en su cuerpo esa ira de parte de Dios. Cuando estaba en la cruz del madero y Él está diciendo allá, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La razón de aquello es porque en ese momento Él y solo Él experimentó lo que significaba el pecado tuyo, mío, es decir, de ayer, hoy y mañana. Él está cargando en su cuerpo la ira que tú y yo merecíamos recibir. Y por eso estamos exentos de la ira. Por eso estamos exentos de la ira. La palabra del Señor nos anima a poder estar alentándonos y edificándonos por saber, francamente, que hemos sido eximidos de aquella realidad por obra y gracia del afecto de la voluntad de nuestro Dios y por lo que significa el sacrificio de Jesucristo. Mira allá lo que dice el final del verso 9 y el verso 10. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es la obra expiatoria de Cristo, la obra de restitución de nuestro Señor, la que a fin de cuentas resuelve el conflicto con la ira de Dios. Jesús, quien previo y determinado consejo divino está dispuesto a venir a este mundo, dice el texto, murió por nosotros, no te dice quién murió por nosotros, y no puedes pasar rápidamente por esa escena y darte cuenta que ese nosotros tiene que ver básicamente con el hecho de que tomó nuestro lugar, tomó tu lugar, tomó mi lugar, acá, allá en la cruz. ¿Y para qué? Bueno, para que podamos vivir juntamente con Él, juntamente con Él. Miren lo interesante del texto. Dice que murió por nosotros para que ya sea que velemos, es decir, si estás atento, viviendo coherentemente como debe vivir un cristiano, o durmamos, y ya está refiriéndose específicamente ahora a lo que ya se había mencionado en el capítulo 4, aquellos creyentes que habían muerto en Cristo, tengan el privilegio de vivir juntamente con Él. ¿Por qué está hablando de ellos? Bueno, básicamente porque están en Cristo y porque van a vivir juntamente con Cristo. Y mire, debo decir esto, no hay razón mayor para que tú y yo podamos gozarnos, alentarnos y edificarnos que saber que vamos a estar con Él. La Biblia señala que ya sea que velemos como buenos centinelas, como buenos guardias, y que no nos durmamos, o ya sea que hayamos muerto como creyentes, vamos a tener el disfrute de poder estar por siempre con el Señor. Es bien interesante eso, porque en los momentos de angustia nos ayuda y es tan necesario pensar en aquello. De hecho, fue en un momento de angustia cuando Jesús citó precisamente esta promesa. Él le dijo a sus discípulos lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Bueno, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está diciendo allá, mire, va a pasar lo que tiene que pasar. Y ustedes han tenido el privilegio de poder saber que como cristianos no han sido puestos para ira, sino para ser liberados de aquella ira y para poder estar siempre con Él. Obviamente allí tienes una razón preciosa para poder animar y poder animar a otros, tal como el Señor indica. Primera Tesalonicenses 5, versículo 11. Termina de una manera similar a cómo termina el capítulo 4, versículo 18. Recuerde usted, hay una escena global que está siendo descrita allá. Pablo está en primer lugar hablando a los creyentes de que había esperanza para los que morían en Cristo. Jesús iba a venir, iba a tomar a aquellos que habían muerto en Cristo con sus nuevos cuerpos para poder vivir por siempre con Él. Y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados juntamente con ellos y estaremos por siempre con Él. Y Él termina ya en la sección del verso 18 del capítulo 4, alentados unos a otros con estas palabras.
Bueno, en el capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque luego de que suceda este episodio increíble del arrebatamiento de los creyentes, vendrá lo que se conoce como el día del juicio del Señor. Y nosotros no vamos a pasar por eso. Y el saber que no vas a pasar por eso, por los méritos de la obra expiatoria de Jesucristo, que te libró no solo de aquello, sino de la ira completa de Él, el saber que no vas a pasar por eso, por el puro efecto de su voluntad, te debe animar muchísimo a alentar a otros y edificar a otros. Mire, Pablo ya lo ha hecho. Se encargó de hacerlo por medio de este escrito. Lo hizo con la iglesia primitiva, lo hace con nosotros. Bueno, nos toca a nosotros hacerlo. Note, no dice, y líderes de la iglesia, animen y edifiquen unos a otros. Eso es obvio, tenemos que hacerlo, aquellos que somos líderes. Pero está diciéndole a las iglesias, a los creyentes, unos a otros, necesitamos alentarnos y edificarnos. La palabra alentar, parakaleo en griego, es la misma raíz de la palabra parakleto, seguramente la he escuchado, es la terminología que Jesús usa para referirse al Espíritu Santo, el Consolador. La idea es alguien que está al lado tuyo para apoyarte, animarte, fortalecerte. Esa es la idea de lo que Dios espera que nosotros hagamos. En vista de todo lo que ya sabemos que va a suceder, ¿qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos? Bueno, ponte al lado de otro y dile a ese otro, no te duermas, no te duermas. Dile a ese otro, es decir, no claudiques, tienes que velar, estar siendo sobrio, constante en el Señor. Dile a ese otro, no te descuides de aquello que Dios ya te dio, fe, esperanza y amor, es suficiente para poder mantenerte bien. Dile a ese otro, anímate. Anímate en el Señor, tienes todo lo necesario para poder hacerlo. Y deja que otro te lo diga. Cuando necesites, acércate a otro para que te lo diga. Porque es lo que debemos hacer. La palabra edificarse tiene ese concepto en la Biblia de una edificación física, ¿no? Hablando de una construcción que está siendo llevada adelante de una buena manera para cumplir un fin. Y esa figura es utilizada para hablar de lo que debería ser el trato que deberíamos tener nosotros, en el sentido de edificarnos, construirnos correctamente, no destruirnos, sino construirnos. Y él está diciendo, todo esto que hemos aprendido debe también ser una señal para que nosotros podamos estar construyéndonos. Mire, más que los eventos en particular que sabemos han sido descritos en este tiempo que hemos invertido como iglesia para tocar estos capítulos, lo cierto es que es Cristo lo que genera finalmente el foco de todo eso. Aparece presente en cada uno de los detalles del capítulo 4 y el capítulo 5. Él dice, por ejemplo, que ha muerto en el capítulo 5, versículo 10, Él ha resucitado, capítulo 4, versículo 14, dice que Él viene por nosotros, capítulo 4, versículo 17, llevará a los que murieron, traerá a los que murieron con Él, y obviamente le dará un nuevo cuerpo para llevarlos nuevamente con Él. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Y yo debería decir que no hay cosa mejor que tú puedes hacer con alguien cuando está enfrentando estos procesos de desánimo, de dudas, de luchas, y es asumido como un creyente. No te olvides, es Cristo. Es Cristo, es Cristo, necesitas a Cristo. Todo es por Cristo, todo es para Cristo. Mire, la última frase de ese verso 11 es llamativo. Pablo dice así como lo hacéis. Uno cuando lee el capítulo 4 y el capítulo 5 podría pensar que toda la iglesia estaba sumida en el profundo temor y lejanía de Dios, por ya sea el desánimo de ver a los cristianos morir, o ya sea el engaño que les habían dicho de que el día del Señor ya había llegado. Pero lo cierto es que Pablo termina diciendo así como lo hacéis, porque está mencionando que había algo que pasaba en la iglesia, a pesar de estos ataques que estaban recibiendo, ellos no dejaban de alentarse y de edificarse. Es muy interesante, ¿o no? Es decir, ellos estaban escuchando de parte de otros decir, esto ya lo están viviendo, este es el juicio de Dios sobre ustedes. Y de pronto habían algunos que decían, ay, no es así, Dios no ha dicho eso. Es decir, eso no es lo que nos enseñó la palabra. Es decir, esa no es la verdad, ¿o no? Y habían otros que trataban de mantenerse en pie con eso. De hecho, precisamente la razón por la que esta información llega a Pablo es porque ellos estuvieron dispuestos a compartirla. Mis hermanos, Pablo va a ocupar una tónica en este libro que es impresionante. Él habla de abundar más y más. Comienza el capítulo 4 diciendo esto. Es porque él no escribió esta sección para retar a los cristianos por tamaña, es decir, aberración que habían cometido, sino que básicamente les escribe para animarles, para que abunden más y más en aquello que estaban haciendo, pero que necesitaban seguir haciendo, que necesitaban seguir enfatizando, que necesitaban seguir llevando adelante. Mis amados, vamos a experimentar momentos complejos, sin duda, en la vida. Obviamente vamos a estar expuestos a muchas situaciones difíciles y saber que el mundo va a enfrentar algo mucho más difícil de lo que nosotros podríamos imaginar es algo precioso, básicamente porque hemos sido exentos de aquello por la obra de Dios.
Pero lo cierto es que muchas veces podríamos caer en el engaño de pensar que como Dios nos ha librado del fuego del infierno o del justo juicio, del día de la ira de Él, podemos vivir como queramos. Y no, no es así. Querido, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Querido, ¿estás sobrio? Vela, vela y está sobrio. Querido, aprópiate de esa armadura que Dios ya te dio. Echa mano a la maravilla de la fe, la esperanza y el amor. Amado, por favor, no pierdas el privilegio de poder alentar uno a otro y tener el privilegio de que otro pueda alentarte a ti. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra preciosa, Señor, por el privilegio de terminar esta porción. Nos bendices enormemente, Señor, y nos convocas a tomar lo que nos das, Señor, para poder vivir de la forma que esperas. Señor, no somos dignos en ningún sentido de ser hijos de luz, hijos del día, Señor. Sabemos que nuestra tendencia era hacia el mal, que éramos hijos de las tinieblas. Y Señor, sabemos que todo aquello claramente nos exponía a lo que merecíamos, lo que merecíamos. Pero te damos gracias, Dios, porque sin mérito en nosotros y por la obra expiatoria de Cristo, tenemos el privilegio de ser librados, Padre, de ser cuidados. Y Señor, también tenemos las herramientas necesarias para enfrentar cualquier pequeña tribulación momentánea que tengamos que enfrentar en esta vida de la manera que tú esperas. Gracias porque nos das lo necesario, Señor. Ayúdanos a amar eso necesario. Ayúdanos a invertir nuestro tiempo en aquello que es necesario. Señor, te rogamos, nos ayudes a poder también recordarle al otro lo que necesita, Señor, cuando éste pareciera lo está olvidando. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad también de saber que puede haber otro que me ame, que me puede decir a mí lo que necesito recordar cuando parezca que lo estoy olvidando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.